chicos, queremos todos atentos, por favor, atentos, atentos. A ver, voy a ver quiénes están atentos. A ver, todos tenemos que estar atentos en la clase de hoy. Atentos, pequeños, todos. Atentos a la clase, por favor. Todos atentos. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca del verbo. Acerca del verbo. ¿De acuerdo? Acerca del verbo. A ver, vamos a empezar. Primero, vamos a recordar qué es el verbo, ¿verdad? Cosa que nosotros también ya más o menos tenemos nociones acerca del verbo. Pero vamos a recordar qué es. El verbo es la palabra que denota una acción. O sea, cuando hablamos de verbo, hablamos de acción. De una palabra que se puede realizar. Pasión o estado dentro de la oración. El verbo funciona como el núcleo del predicado. ¿Verdad? O sea, el verbo son acciones. Acciones. Entonces, hablamos del que el verbo es acción. Recuerda, el verbo es acción. Cuando hablamos de verbo, la palabra, ¿verdad? Que es verbo, va a denotar acción. Por ejemplo, aquí tenemos comer. La palabra comer denota una acción que nosotros vamos a realizar. Pero si yo digo, por ejemplo, sol. Sol, a ver, realicen, hagan la acción de sol. ¿Se podrá hacer? ¿Sí o no? No. Entonces sol no es acción, no es verbo, ¿verdad? Es un sustantivo. Pero si yo digo saltar, a ver, todos nos ponemos a saltar ahora. Podemos hacerlo, ¿verdad? Podemos hacerlo. Entonces, ¿la palabra saltar será un verbo? Sí. Abrazar. A ver, ¿podré abrazar? Claro, entonces también es un verbo, porque denota una acción, algo que yo voy a realizar. ¿Me entiendes? Si yo digo, por ejemplo, mirar, a ver, mira. Ahí está abriendo esos ojotes grandes que tiene, muy bien ahí. Es una acción también. Entonces, por lo tanto, la palabra mirar es verbo, porque denota una acción. ¿Verdad? Igual que la palabra, por ejemplo, sonreír. ¿No? A ver, sonríe. Ahí está, qué bonita sonrisa. Muy bien. Entonces, son palabras que denotan acción, ¿verdad? Eso es el verbo. Si yo digo, por ejemplo, escalera, ¿será un verbo? Escalera. ¿Qué dice cuarto grado? Escalera, ¿será un verbo? No he mandado a copiar a nadie, pero veo ya copiando. Escalera, ¿será un verbo? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿verdad? A ver, voy a nombrar a mis participantes que siempre están atentos participando, ¿no? A Calera, a Berenice, a Matías, que están ahí, a Axel, a Luana, a Christopher, que están participando, a Kemi, ¿verdad? Mía, Denzel también ahí está, Adriana, Axel también mencioné, Isabela también está ahí. Siempre están escribiendo, siempre están participando. Briana, ¿verdad? ¿No? Siempre están participando en clase. Felicitaciones. Entonces, el verbo es acción. Pero el verbo, quiero que presten atención aquí, por favor, que voy a preguntar, tiene accidentes gramaticales. Este es algo nuevo, porque
nosotros no lo hemos venido trabajando hasta hoy que lo vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Posterior a la explicación va a haber una práctica en la cual ustedes lo van a hacer. ¿Listo? Así que atentos por favor cuando hablamos de los accidentes gramaticales del verbo. A ver, atentos, cruzaditos los bracitos por favor todos. A ver, para que puedan responder. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Esta parte de los accidentes gramaticales, ya nosotros tenemos en claro que el verbo, ¿verdad? Que el verbo es acción, ¿verdad? Pero el verbo puede estar escrito en singular o en plural, ¿verdad? Su primer accidente gramatical del verbo es el número. Cuando te piden el número, te están diciendo si el verbo está escrito en plural o está escrito en singular. Ustedes saben que si nosotros decimos que el verbo tiene como número que es singular, estamos hablando que en la oración solo se habla de un solo sujeto. Si hablamos de plural, hablamos de varios sujetos. Por ejemplo, nos dan la primera oración. Tú estudias. Esa oración tiene como número singular, porque está hablando de una sola persona. Tú, sea un niño, sea una niña, sea un adulto o una adulta. Pero abajo dicen, ellos estudian, si están hablando de varios. Entonces, el verbo tiene como primer accidente gramatical el número. Si el verbo está escrito en singular o en plural. El otro accidente gramatical es la persona. Si está escrito en primera persona, en segunda persona o en tercera persona. Eso lo hablamos también la semana pasada cuando hablamos de pronombres. La primera persona, ¿verdad? Es la persona que habla. O sea, en este caso yo soy la primera persona. La segunda persona eres tú que me estás escuchando, ¿verdad? Y cuando hablamos de terceras personas, hablamos de personas que están lejos de nosotros, que no, exclusivamente no sabemos quizás quiénes son, ¿verdad? Cuando hablo de primera persona, hablo de mí, de yo. Siempre, primera persona soy yo. Segunda persona es el que está escuchándome, ¿verdad? Y la tercera persona es de quien se habla, o sea, una persona que puede estar lejos a nosotros. Por ejemplo, yo escribo. Estará escrito en primera, segunda o tercera persona. Yo escribo. A ver, ¿qué me dice cuarto grado? Yo escribo. Estará escrito en primera, segunda o tercera persona. Primera, muy bien. Cuando dice yo, hablan de mi persona, es primera persona, obviamente. Por ejemplo, yo digo, tú escribes muy bonito. ¿Qué estoy hablando? Primera, segunda o tercera. Tú escribes muy bonito. Segunda, muy bien, segunda, ¿verdad? Y si digo, ellas se despiertan temprano. Ellas, o sea, estoy hablando de personas lejanas que no sabemos quiénes son. Ellas, ¿verdad? Ya estábamos hablando de una tercera persona. No estamos hablando ni de mí ni de ti, estamos hablando de otras personas, ¿verdad? Entonces, eso es persona. Cuando te piden persona, tú tienes que ver si está escrito en primera, en segunda o en tercera. Y en tiempo, pues tienes que leer bien y pues escudriñar si está escrito en pasado, en presente o en futuro, ¿verdad? Si está escrito en pasado, son hechos que ya han ocurrido.
Si está escrito en presente, hechos que están ocurriendo ahora. Y en futuro, hechos que ocurrirán. Por ejemplo, si dice, yo pinté, está hablando que lo hice ayer. Yo pinté mi pared, está hablando del pasado. Yo pinto, está hablando del presente. Yo pintaré, está hablando del futuro, ¿verdad? Entonces, otro tiempo es otro accidente gramatical dentro del verbo. Y el modo, por último, el modo es otro accidente gramatical que hay tres: indicativo, subjetivo y imperativo. Indicativo, pues cuando te dan indicativos son hechos reales, hechos que te están contando, hechos seguros. Por ejemplo, estudio historia. Voy a comer o estoy comiendo una manzana. Algo real, no ficticio, no, algo real. Ese es indicativo, real, ¿verdad? Por ejemplo, yo estudio matemática. Es algo que está sucediendo, ¿verdad? Yo comeré, por ejemplo, yo comeré pollo frito. Es algo real, concreto, que se va a realizar, ¿verdad? Yo o ella conducirá un auto, ¿verdad? Es algo real, no es ficticio, algo que va a suceder. Es un hecho real. O ella maneja un auto. Es una oración real. Estoy viendo una paloma. Muy bien. Es un verbo, ¿verdad?, que tiene como accidente gramatical, como modo indicativo, ¿verdad? A ver, subjetivo, o sea, expresión de deseo, o sea, yo deseo, de duda también. Por ejemplo, ojalá me saque 20. Quiere decir que ese verbo que se está usando está en modo subjetivo, porque es un deseo tuyo, no es algo real, es lo que tú deseas, ¿verdad? De repente yo digo, quizá coma torta, quizá. O sea, no es algo real. Puede que pase como puede que no pase. ¿Me entiendes? Eso es el modo subjetivo. Ojalá llegue a tiempo. Es un deseo tuyo, pero puede que llegues temprano como puede que llegues tarde. ¿Me entiendes? Ese es subjetivo, cuando decimos modo subjetivo. Y modo imperativo, cuando decimos una orden, ¿no? El verbo está en orden. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Cállate. ¿Ves? Es una orden. Compra. ¿Ves? Modo imperativo, ¿no? Una orden. Expresa una orden. Pero recuerda que tiene que ser un verbo. Un verbo. Por ejemplo, duerme. Duerme temprano. ¿No? Come tu comida. ¿Verdad? O come rápido, una orden. Báñate. Báñate. Algunos lloran por bañarse. Entonces la mamá le dice, báñate. Entonces no quieren bañarse y la mamá le dice que se bañe. Entonces, báñate y hace una orden, ¿verdad? Todavía la mamá te pone cara seria como para dar miedo y ya vas corriendito a la ducha. Muy bien. Entonces, eso es, pues, el modo imperativo, ¿verdad? Entonces, son 4 accidentes gramaticales que tiene. El número, que te expresa si es en singular o en plural. La persona, que si está en primera, segunda o tercera persona. El tiempo, si es pasado, presente o futuro. En modo, si está en modo de indicativo, que es un hecho real. Subjetivo, un deseo o una duda. Imperativo, que es un orden que te pueden dar a ti o a otra persona. Por ejemplo, aquí hay más ejemplitos. A ver, nos dan la primera oración. A ver, aquí quiero que todos participen, activos al chat todos. Vamos a nombrar a los participantes hoy.
Nos dan como primera oración: Juan viajó por todo el mundo. ¿Verdad? ¿Qué nos piden acá? Subraya el verbo en la oración. ¿Cuál será el verbo en esta oración? Juan viajó por todo el mundo. Recuerda que el verbo es la acción de la oración. ¿Cuál será? Viajó. Muy bien, estamos todos de acuerdo que es viajó. Entonces vamos a poner viajó. Ahora nos piden que pongamos sus accidentes gramaticales. Por ejemplo, nos dicen, Juan viajó por todo el mundo. Primero nos piden el número. ¿Está escrito en singular o en plural? A ver, cuarto grado. Número nos piden primero. N de número. ¿Está escrito en singular o en plural? Excelente. Singular. Ahora, tiempo. Tiempo. ¿Está escrito en presente, en pasado o futuro? Juan viajó por todo el mundo. ¿Está escrito en presente, que está sucediendo ahorita, en pasado, que ya sucedió o que va a suceder recién en futuro? ¿Qué me dice cuarto grado? Presente, pasado, futuro. Dice, Juan viajó por todo el mundo. Pasado, pasado, queda en pasado, claro. Juan viajó por todo el mundo, obviamente pasado. Ahora nos dicen persona, P de persona. ¿Está escrito en primera, en segunda o en tercera persona? Cuando te dicen primera persona, estás hablando de ti misma o de ti, usando yo. Cuando te dicen en segunda persona, estás hablando de él o de ella, ¿verdad? Que está al frente tuyo. Cuando tú hablas de la tercera persona, estás hablando pues de otras personas que pues están por ahí. A ver, ¿ustedes qué dicen? Segunda. Muy bien, segunda persona. ¿Por qué? Porque yo estoy en una conversación, ¿no? Yo soy la primera persona, el que está al frente puede ser él o ella, ¿no? Y en este caso me están hablando de Juan, que es el pronombre él, ¿verdad? Que está al frente, que puedo estar conversando con él, en este caso, ¿verdad? Entonces ponemos segunda persona. Y el modo, a ver, la oración está en indicativo, es un hecho real. Subjetivo, que él está deseando, o una orden, imperativo. ¿Ustedes qué dicen? Indicativo, muy bien. Indicativo porque es un hecho real. ¿Verdad? Vamos a continuar, chicos, practicando. Vamos a continuar practicando, pero les voy a dar un espacio para que ustedes puedan copiar en su cuaderno y posterior a ello vamos a seguir practicando.